La nieve caía en copos densos, como si el cielo intentara envolver la ciudad en una manta de olvido para ocultarle todo el sufrimiento humano y el cansancio. Evelina Ríos se detuvo frente a la puerta del centro médico, apretando entre sus dedos helados un delgado sobre. Sus manos no temblaban. Por fuera seguía siendo la misma mujer compuesta de siempre, como en una presentación o en una reunión del Consejo de Administración. Pero en lo profundo, tras la fachada de fuerza y control, comenzaba un pánico sordo. En ese sobre, entre fórmulas médicas frías y despersonalizadas, se escondía su sentencia: glioblastoma grado 4. Fin del juego. Dio un paso adelante, pero sus piernas parecían de piedra. Un viento cortante y rabioso se coló entre los edificios, le azotó el rostro, se enredó en su cabello y le desgarró el cuello del abrigo. Pero Evelina no se inmutó. No sentía miedo, ni dolor, ni frío. En su cabeza, donde normalmente hervían ideas de negocios, logística y tasas de cambio, solo quedaba un sonido monótono, denso, como un zumbido, un eco interior, el final. La nieve se mezclaba con el asfalto húmedo, se metía bajo las suelas de sus botas de diseñador, las ensuciaba con manchas de sal. Antes lo habría detestado. Antes, una caminata así le habría costado una buena reprimenda a su asistente. Ahora no importaba. El cielo y la ciudad se fundían en una niebla gris. Las ramas de los árboles, como dedos de ancianas huesudas y retorcidas, se alzaban al cielo como si suplicaran misericordia. Evelina los observaba y sentía una extraña conexión entre ellos y ella, entre su dolor mudo y aquello que se había alojado dentro de su cuerpo. Todo su cuerpo, antes fuerte, ágil, resistente, ahora parecía una estructura frágil al borde del colapso. A su alrededor pasaban personas con bolsas, auriculares, niños, perros, cada uno con su rumbo. Ella no tenía ninguno, ni planes, ni reuniones, ni mañana, solo la diagonal del sobre, quemándole el bolsillo del abrigo. Redujo el paso frente a la vitrina de una tienda de juguetes, donde un Santa Claus de plástico saludaba con la mano, mientras la nieve artificial caía en un ciclo sin fin. Antes, estas cosas le habrían sacado una sonrisa irónica. Ahora solo le provocaban amargura. ¿Quién iba a celebrar la Navidad con ella? ¿Quién sabía siquiera que seguía viva? La oficina en el piso 32, su nombre en la lista Forbes, un chef personal, su colección de arte. Todo le parecía ya no riqueza, sino artefactos de una vida ajena, irreal. Un autobús pasó a su lado, salpicándola hasta las pantorrillas con una mezcla sucia de nieve y barro. No se volvió, no protestó. Ya nada importaba. En esta nueva y temible simplicidad, todo lo demás se volvía innecesario. Números, ropa, incluso su propio nombre. Cuando llegó a un pequeño parque, sus pasos se ralentizaron por sí solos. En un banco bajo una farola, como parte del decorado urbano, estaba sentado un hombre con un niño. El hombre abrazaba al pequeño como si pudiera protegerlo de todo el mal del mundo. La nieve ya cubría sus hombros, su pelo, sus mejillas. Eran como dos montículos vivos en el paisaje, pero Evelina lo entendió al instante. No dormían, esperaban. El niño tendría 6 años como mucho. Su cara era delgada, la nariz roja, los ojos grandes y preocupados a pesar del cansancio. Un guante colgaba de un hilo como una ilusión infantil de protección que se escapa. El hombre parecía aún más exhausto, barba incipiente, labios agrietados, una mirada con más dolor que palabras. Ambos vestían chaquetas finas, imposibles de soportar en ese frío. Evelina se acercó sin pensar qué diría. Todo en su interior se estremecía. Un sentimiento frágil y olvidado renacía. Se detuvo frente a ellos, como si necesitara comprobar que era real. «Aquí no se puede estar», dijo en voz baja. «El niño va a congelarse». El hombre giró lentamente la cabeza. Su mirada no era hostil, era otra cosa: cansancio, desconexión. Quedaba un leve resquicio de dignidad. «¿Y a dónde vamos a ir?», respondió con voz apagada.
Evelina tragó saliva. ¿Cuántas veces se había hecho ella esa misma pregunta en su cabeza en los últimos 40 minutos? ¿A casa?, musitó sabiendo la respuesta. El hombre esbozó una sonrisa amarga, sin rencor. Teníamos una casa, ya no, solo queda esto. El niño guardaba silencio. No se escondía, no se aferraba a su padre. Simplemente miraba al frente, como si ya estuviera acostumbrado a que todo a su alrededor fuera solo frío y silencio. ¿Cómo se llama? Alejandro. ¿Y usted? Pablo. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Desde ayer. Al principio buscaron refugio, pero con un niño y sin papeles nadie los aceptaba, ni siquiera los miraban. Evelina sintió una oleada de rabia recorrerle el cuerpo, no solo contra el sistema, no solo contra las reglas que durante años ella misma había considerado lógicas, también contra sí misma por su ceguera, por no haber visto nunca a gente como ellos, por simplemente pasar de largo. Y no hacía tanto, antes de toda esta opulencia, ella también se había sentado sola en una habitación helada de una residencia, con un calefactor y un paquete de fideos instantáneos. «Vengan conmigo», dijo en voz baja. «Tengo un lugar cálido, té y una manta. Necesitan entrar en calor, sobre todo el niño». Pablo no respondió de inmediato. Miró a su hijo. Él asintió levemente, como si la decisión fuera suya. Solo entonces el padre se levantó lentamente, abrazando al niño con cuidado. El pequeño era liviano, demasiado liviano para su edad. Evelina dio un paso adelante. Extendió la mano. No como empresaria, no como directora, solo como persona. Y por primera vez en muchos años, alguien la tocó. No por cortesía, no por jerarquía, sino por confianza. Caminaron juntos. La nieve cubría sus huellas, como queriendo esconder ese encuentro del resto del mundo. Pablo apenas podía mover las piernas, no por el frío, sino por la sensación de vacío. Hacía mucho que no sentía el suelo firme bajo los pies. Hacía mucho que no creía en la ayuda, y menos aún en la buena voluntad de una mujer cuyo abrigo costaba más que todo lo que él había tenido en el último año. Pero en su mirada no había desprecio ni lástima, solo determinación, y eso, al mismo tiempo, lo asustaba y lo atraía. Alejandro se aferraba a su padre, con la nariz hundida en su cuello. Sus labios estaban amoratados, la respiración irregular, pero no se quejaba. Jamás se quejaba. Pablo aún recordaba cuando el pequeño le pedía que no encendiera la luz porque ya no tenían dinero para la electricidad, o cuando llegaba de la escuela con pan porque la maestra se lo había dado. Todo eso parecía una vida distinta, una en la que aún trataban de salir adelante por su cuenta. Evelina caminaba unos pasos por delante. Cada uno de sus pasos sonaba distinto, firme, seguro. Bajo sus tacones no había dudas resbaladizas. Y Pablo, sin saber por qué, recordó cómo de niño miraba a su madre salir a trabajar con su abrigo negro y zapatos brillantes. En ese entonces pensaba que las mujeres que caminaban con paso firme sabían hacerlo todo, incluso detener el tiempo. El silencio entre ellos no era incómodo, era denso, lleno. Cada uno pensaba en lo suyo. Evelina recordó su primer departamento, minúsculo, en un edificio viejo, con las paredes descascaradas y olor a col hervida en la escalera. No había más que un sofá desgastado, una mesa y una ventana que daba a una pared de ladrillos. Pero allí fue donde por primera vez comprendió que estaba sola, que nadie vendría a salvarla, que solo se tenía a sí misma. En el aparcamiento de su casa no había nadie. Llamó a su ama de llaves y le pidió que preparara la habitación de invitados, pusiera mantas y encendiera el calefactor. No explicó por qué. Solo dijo: «Hazlo». Petrovna solía hacer preguntas, pero esta vez solo asintió. La voz de su jefa sonaba distinta. Evelina condujo a Pablo y a Alejandro hacia el interior cálido de la casa. Un amplio recibidor los recibió con olor a canela y vainilla, olor a pan recién horneado. Alejandro levantó la cabeza, olfateó, y algo en su rostro se iluminó.
una chispa de esperanza, casi olvidada. Pablo miraba a su alrededor con desconfianza, como temiendo una trampa. «Pueden quedarse aquí», dijo Evelina con tono natural, sin dramatismos para no espantar. «Por un tiempo, hasta que veamos qué hacer. ¿Tienen hambre?» No necesitaba una respuesta, ya lo sabía. No era solo hambre, era inanición, no del cuerpo, sino del alma. Hambre de calor, de protección, de que alguien simplemente dijera: «Estoy aquí». «Pasen a la cocina», añadió. «Hay comida, ducha, toallas limpias». Pablo se quedó inmóvil, como si una fuerza lo pegara a la pared. No creía lo que oía. «¿Por qué hace esto?», preguntó al fin. Ella lo miró profundo, con atención, y respondió casi en un susurro: «Porque hoy también supe que para mí ya no hay después». Pablo apretó los labios. No sabía qué decir. Alejandro, a su lado, la miraba como los niños miran a una hada buena. No con euforia, sino con esperanza. La siguieron. La cocina era enorme, luminosa, con una mesa larga donde ya esperaban platos de sopa, pan, té. Petrovna, al ver al hombre y al niño, los evaluó con una sola mirada. Una de esas miradas que sustituyen una historia clínica. No dijo nada, solo asintió. Alejandro se quedó quieto. No se atrevía a creerlo. Pablo le susurró: «Come». Y el niño, despacio, sin ansiedad, comenzó a comer. Con cuidado, como si temiera que lo castigaran por ello. Petrovna lo observaba desde lejos, con los ojos ligeramente húmedos. «La ducha caliente está detrás de esa puerta», le dijo en voz baja a Pablo. «Debería entrar en calor. Yo buscaré algo de ropa. Mi esposo dejó algunas cosas». Pablo asintió. Se movía lento, como quien ha hecho del agotamiento una rutina. Se fue al baño. Alejandro se quedó en la cocina. Evelina se agachó junto a él. «¿Cómo te sientes?» «Calientito», respondió el niño sin apartar la vista del plato. «Aquí huele como en un dibujo animado de invierno». «¿De invierno?» «Sí. Uno donde un lobo encuentra una casa y le dan sopa», explicó con solemnidad. Evelina asintió, y sintió como algo en su pecho se soltaba, como si una habitación dentro de ella, cerrada durante años, por fin dejara entrar la luz. Cuando Pablo volvió, vestido con ropa limpia, algo grande pero cálida, parecía más joven, el cabello aún húmedo, el rostro desconcertado, como si su cuerpo se hubiese calentado, pero su alma no. «Necesitan una habitación. El calefactor ya está encendido. Vamos». Subieron al piso de arriba. El cuarto de invitados era sorprendentemente acogedor. Una cama amplia, 2 sillones, una manta, una lámpara de luz cálida. Evelina dejó una canasta con ropa seca junto a la puerta, salió sin decir nada y cerró tras de sí. Bajó a la cocina, se sirvió una taza de té y se quedó mirando por la ventana. La nieve seguía cayendo. El cristal estaba empañado. Pasó el dedo por el vidrio y sin pensar, escribió: «Aún no es el final». La noche transcurrió en silencio. Sin viento, sin ruidos de la calle, como si la ciudad misma hubiera contenido el aliento, temiendo perturbar la frágil paz de alguien. En el dormitorio de invitados, bajo la tenue luz de la lámpara, Alejandro dormía hecho un ovillo. Sus mejillas se habían sonrosado, su respiración era tranquila, rítmica. Dormía de lado, abrazando la almohada como si fuera un oso de peluche que nunca tuvo. Pablo no podía dormir. Permanecía sentado en el sillón junto a la ventana, contemplando el patio cubierto de nieve. Sentía que volvía algo que había desaparecido hacía mucho tiempo. Calor. No físico, no el del calefactor, sino otro. Un calor interior, tenue, casi imperceptible. Pero tras esa sensación se ocultaba una inquietud. No podía ser que todo esto sucediera así, sin más, sin condiciones, sin consecuencias. Recordó cómo en su juventud ayudaba a su madre a vender empanadas junto al metro, cómo cargaba cajas, escondía con disimulo el dinero en la cintura
para luego comprarse a escondidas un viejo reproductor de MP3. Cómo soñaba con ser actor. Luego, profesor de literatura. Y terminó siendo nada. Un albañil sin trabajo fijo. Un padre sin estabilidad. Un hombre al que sus propios amigos borraron de su vida apenas empezó a necesitar ayuda. Y ahora estaba sentado en un sillón que parecía de un hotel 5 estrellas, escuchando la respiración tranquila de su hijo dormido. Era demasiado bueno para durar. Al amanecer se quedó dormido, no por cansancio, sino por agotamiento emocional. Lo despertó el aroma del café. Al principio pensó que era un sueño, pero el olor se hacía más fuerte. Luego, el crujido de una puerta y la voz de Petrovna. «El desayuno está en la mesa. ¿El niño sigue dormido?» Su voz era seria, pero con un tono hogareño, casi maternal. «Sí», dijo Pablo, estirándose. «Gracias». «No a mí», respondió ella secamente. «A la señora Evelina. Fue su decisión. Yo solo cumplo órdenes». Él asintió, sin saber qué decir. Se lavó, se puso la misma ropa y despertó a Alejandro con suavidad. El niño abrió los ojos, se los frotó con los puños y sonrió, algo avergonzado. Como sonríen los niños cuando comprenden que todavía no tienen que volver a la pesadilla. En la cocina los esperaba una mesa dispuesta como en una cafetería. Gachas con mermelada, bollos recién hechos, té, manzanas. Pablo miró a su alrededor, incómodo. Quiso decir algo, pero no pudo. Alejandro ya estaba sentado mirando la comida con una expresión que quedaría grabada para siempre en la memoria de su padre. Una mezcla de hambre, gratitud y fe cautelosa. «¿Puedo?», susurró el niño. «Claro que puedes», respondió Pablo. «Pero primero, lávate las manos». Alejandro saltó obediente. Pablo notó que en esos gestos simples, en cómo se secaba las manos con la toalla, en cómo extendía la servilleta sobre las piernas, vivía aún la memoria de una vida normal. Una vida que casi habían perdido. O quizá, todavía no del todo. Evelina apareció cerca de las 9, sin maquillaje, con un suéter de cachemira y pantalones amplios. No como una figura de poder, sino como una mujer común. Se asomó a la cocina y los vio a los tres en la mesa. Alejandro, al verla, se levantó como si temiera que lo echaran. «Todo está bien», dijo ella sonriendo. «Disfruten tranquilos». Pablo se levantó. «Gracias. No sé cómo...». «No hacen falta palabras», lo interrumpió ella. «Es solo desayuno, no un trato». Él guardó silencio. Volvió a sentarse con la cabeza baja. Esa mujer lo descolocaba. En su tono no había lo que él esperaba de alguien de su posición. Ni condescendencia ni desprecio. Solo serenidad. Como si ni siquiera notara que tenía delante a un mendigo con un niño sin calcetines propios. Después del desayuno, Evelina les propuso salir al jardín. La nieve había cesado. El aire estaba fresco, con un leve toque de escarcha. Pablo dudó al principio. Le parecía incómodo, vergonzoso, pero Alejandro le tomó la mano. «Papá, vamos, quiero ver». Salieron al jardín. Evelina caminaba cerca, pero dejaba espacio. Alejandro corría por los senderos pisando la nieve, exclamando emocionado al encontrar huellas de ardilla junto al cenador. Pablo guardaba silencio, avanzaba despacio, sin creer que todo aquello no fuera un sueño o una farsa. «Tiene luz en los ojos», dijo Evelina en voz baja, alcanzándolo. «Eres un buen padre». «¿Yo?», se rió amargamente. «Sin casa, sin dinero, ni siquiera pude protegerlo de...». Calló. «¿Del mundo?», completó ella. «¿De mí mismo?», susurró él. «¿De mis errores? ¿De la pobreza? ¿De todo?». Se sentaron en un banco. Alejandro corría por el sendero, dejando huellas tras de sí. «Yo pensaba que lo tenía todo», dijo ella, «hasta que ayer descubrí que no tenía nada». Pablo la miró. En sus ojos había algo agotado y a la vez intensamente vivo. «Tú tienes un hijo», añadió ella.
Yo solo tenía negocios, noches sin dormir, gráficos, números, y ni una sola persona a la que pudiera llamar sin motivo. ¿Y ahora? Sonrió apenas. Ahora quiero vivir lo que queda de otra forma. En sus miradas se cruzó algo común. No lástima, no romance, reconocimiento, como si dos náufragos hubieran salido a flote por un instante y se miraran a los ojos. No vamos a quedarnos mucho tiempo, dijo Pablo en voz baja. Encontraré trabajo, alquilaré una habitación. No quiero ser una carga. No eres una carga, respondió Evelina con firmeza. A veces las personas solo necesitan un poco de calor para volver a ser ellas mismas. Pablo asintió, pero dentro de sí, una voz seguía susurrando: es demasiado bueno para durar. Era como si alguien hubiera tomado su rueda rota y la hubiera cambiado por una nueva, pero él siguiera intentando rodar por la misma ruta desgastada, la misma que lo había llevado al borde del abismo. Esa misma noche, Evelina abrió su portátil. Por primera vez en semanas, Evelina volvió a mirar documentos de trabajo. Marina, su joven y ambiciosa subdirectora, le había escrito recientemente: hay un caos en el departamento de suministros. Necesitamos a alguien que sepa moverse en las obras, que entienda de verdad cómo funcionan las compras, no en teoría. Necesitamos una persona viva, con barro en los zapatos. Evelina se quedó mirando esa frase como si fuera una señal. Una persona viva con barro en los zapatos. Ese era Pablo. Era exactamente lo que siempre había faltado en su empresa. No un gerente con MBA, sino alguien capaz de organizar procesos desde cero, de conseguir descuentos, de negociar con las cuadrillas sin perder el respeto. Y lo más importante, alguien que jamás aceptaría una limosna. Él trabajaría, de verdad. Evelina reflexionó. Levantarlo no significaba solo darle un empleo, significaba devolverle la fe en sí mismo. Tal vez ese fuera el verdadero propósito, no solo crear a un niño, sino a un hombre, no por romanticismo, por justicia. Petrovna entró con una bandeja y la encontró frente al portátil. ¿Ha pasado algo? Creo, respondió Evelina, sin apartar la vista de la pantalla. Creo que por fin encontré a la persona que llevaba años buscando. ¿Se refiere a Pablo? Sí, pero él aún no lo sabe. Se intercambiaron una mirada, y en ese silencio compartido había todo un universo de pasado, miedos y esperanzas. En la habitación contigua dormía un niño que por fin volvía a soñar con cosas que no fueran nieve y frío, sino escuela, amigos y unas zapatillas deportivas que aún le quedaban grandes. En el pasillo, la luz parpadeó. Un leve bajón de tensión, como el espasmo cardíaco de una casa antigua. Evelina, que sostenía el móvil junto a la ventana, alzó la vista al techo, pero enseguida volvió a mirar la pantalla. No era la instalación eléctrica lo que le preocupaba. En la pantalla parpadeaba un mensaje. Era de un viejo amigo abogado, con acceso a los registros civiles. El texto era corto, casi seco, pero le oprimió el pecho. Pablo Sergio Romanov, nacido en 1983. Madre, Inés Arkadievna Romanova. Vínculo confirmado con tu abuela por parte paterna. Primo segundo. El mundo no se derrumbó, pero se inclinó. Aquello que había sentido de forma intuitiva, su mirada, sus gestos, incluso el tono de voz, de pronto adquiría una forma definida. Era su familia, lejana, casi extraña, pero familia, sangre. Y sin embargo, sintió miedo, porque si él lo sabía, todo cambiaría. Tal vez se iría, o, peor aún, se quedaría, pero ya no sería igual. Por ahora, él solo era Pablo, el hombre a quien había ayudado, y que, curiosamente, la estaba ayudando a ella a volver a vivir. Los trámites se demoraron. Pese a sus contactos, no pudo acelerar todo tanto como hubiera querido. La burocracia parecía un ser vivo que se resistía a ser interrumpido. En un momento, incluso pensó que alguien, a propósito, estaba obstaculizando el proceso. Pablo estaba cada vez más nervioso,
Llamaba, escribía, iba personalmente a la oficina de migración, aunque Evelina le ofreció enviar a su asistente. «Debo hacerlo yo», respondió con firmeza. «Es mi responsabilidad». A veces volvía irritado, sombrío, en silencio. En esas noches, Alejandro se sentaba a su lado, se apoyaba en su hombro y Pablo comenzaba a contar historias. No hablaba de héroes o de milagros, sino de cosas sencillas, de cómo un tractorista en un pueblo evitó que una tormenta de nieve se llevara toda la aldea, o de cómo un obrero rescató a un gatito del 5º piso. Cuentos simples, casi cotidianos. Pero siempre había alguien que salvaba a otro, no porque debía, sino porque no podía hacer otra cosa. Evelina los observaba desde la penumbra y sentía que dentro de ella algo se encendía, algo que hacía querer reír y llorar al mismo tiempo. Pablo ya no era solo alguien cercano, era quien, sin saberlo, estaba rescatando esa parte de ella que había enterrado antes de los 40, cuando decidió que ser fuerte era más importante que estar viva. Cuando por fin los documentos estuvieron listos, Pablo recibió su nueva identificación, el certificado de nacimiento de Alejandro y la residencia temporal. Regresó a casa como si hubiera ganado un maratón. En sus ojos brillaba la determinación, su postura era erguida, su voz más firme. «Lo conseguimos», dijo en el umbral. «Alejandro vuelve al colegio. Mañana entrego la solicitud. Y yo estoy listo para trabajar». Evelina lo escuchaba hablar, lo veía sonreír, y en su mente ya se formaba una idea que había estado germinando desde hacía días. «Tengo una propuesta para ti», le dijo cuando Alejandro salió corriendo a buscar empanadas a la cocina. «Quiero que te pruebes en nuestra empresa, en el departamento de suministros. Es una sección complicada, pero estoy segura de que podrás con ello». Pablo se quedó inmóvil. «¿En su empresa?» «Sí, ya te lo dije. Tú conoces la realidad, no solo las presentaciones. Necesitamos a alguien así, y no pienses que esto es un favor. Es una inversión mutua». Él la miró, y por primera vez no vio a una bienhechora, vio a una socia, a una igual. «Gracias», dijo en voz baja, «no los defraudaré». El primer día de trabajo fue para Pablo como saltar al vacío. Entró a una oficina donde todos se conocían entre sí, y a él lo miraban como a un intruso. «Enchufado», decían las miradas, pero no dejó que eso lo rompiera. Desde el primer minuto se puso manos a la obra. Estudió contratos, comparó precios, revisó antiguas rutas de suministro. Al segundo día propuso una optimización que le ahorró a la empresa decenas de miles. A la semana ya había mejorado la comunicación con una cuadrilla que siempre incumplía plazos. Cada día se sentía más firme, y Alejandro cada día más feliz. El niño hizo nuevos amigos en clase, encontró un profesor favorito, incluso se inscribió en un club de robótica. Por las noches contaba emocionado cómo había montado un coche programable, y Pablo lo escuchaba con orgullo, como si hablara del lanzamiento de un satélite. Evelina, en cambio, comenzaba a replegarse en sí misma. Por fuera, calma, trabajo, sonrisa. Pero por las mañanas le costaba levantarse. A veces, al moverse bruscamente, todo se le oscurecía. Su carpeta médica seguía en el primer cajón, pero no la abría. Como si, al no leer el papel, pudiera hacer desaparecer la realidad. Pablo notaba que su piel estaba más pálida. Una vez incluso le sugirió: «¿Por qué no descansa un poco? Yo puedo con todo». «Mientras tenga fuerzas, quiero vivir», respondió ella. «Después será tarde». Él no lo entendió en ese momento, pero nunca olvidó esa frase. Una noche, cuando Alejandro ya dormía, Pablo entró a la biblioteca. Evelina estaba sentada frente a la chimenea con una copa de vino en la mano, mirando fijamente las brasas. «Gracias», dijo él en voz baja, «por todo, no solo por el trabajo, por devolvernos la vida». Ella tardó en responder. Luego se volvió hacia él. En sus ojos había algo extraño, como de alguien que ha tomado una decisión, pero aún no sabe cómo decirla. «¿Y si te dijera que nada de esto fue casual?
que llegaste a mi vida por algo más profundo. Pablo se quedó inmóvil. ¿A qué te refieres? Ella desvió la mirada hacia el fuego. Por ahora, a nada. Solo imagina que alguien sabe más de ti de lo que tú mismo sabes. Y guarda silencio. ¿Lo perdonarías? Pablo no supo qué responder. Dependería del motivo, dijo despacio. Si fue por miedo, quizá. Si fue por amor, sin duda. Guardaron silencio. Afuera caía nieve. No la que asusta, sino la que cubre la tierra como una manta. Y en ese silencio flotaba algo más grande, algo que lo cambiaría todo. Las últimas semanas pasaron como miel en invierno, lentas, espesas. Cada minuto parecía arrancado del calendario y puesto aparte para ser contemplado. En una casa donde antes reinaban el silencio, el mármol y el cristal frío, ahora había pasos, risas, el tintinear de platos, frases infantiles, llaves que sonaban y de vez en cuando un simple ¿quieres un té? Todo eso parecía una rebelión contra el dolor de Evelina, contra el conocimiento obsesivo de su propia sentencia. Pablo y Alejandro se habían convertido en parte de su rutina. Por las mañanas, café entre los tres, con panecillos desmigados y cuentos de escuela. Durante el día, trabajo, donde Pablo se volvía indispensable. Por la tarde, chimenea, té, a veces vino. Pero en toda esa calidez había algo que Evelina temía más que a la muerte: la cercanía. Se sorprendía a sí misma mirando demasiado tiempo la mano de él, soñando con su voz, sonriendo con su risa, de un modo que no era reflejo, sino eco íntimo. Pablo también lo sentía. No lo decía, pero en sus gestos, en su atención silenciosa, había algo más. Veía cuándo se agotaba. Le acercaba la manta, el té. No hacía preguntas. Y Evelina temía que un día él lo dijera en voz alta, porque sabía que eso no estaba bien. No del todo. Una noche, ya en su dormitorio, Evelina sostenía ese mismo informe médico que llevaba días evitando. El doctor ya no disimulaba en sus consultas. El diagnóstico era claro: progresión, sin posibilidad de cirugía, solo cuidados paliativos. Debe prepararse. ¿Prepararse? ¿Para morir? ¿Para ese instante donde el aliento se suelta como una sábana de la cama? ¿Para escribir un testamento? Volvió a guardar el papel en el cajón como si eso bastara para esconder al monstruo bajo la cama. Pero el monstruo ya estaba ahí. Esa noche durmió mal, pero al amanecer tomó una decisión: no esconderse más, no huir de lo que venía, y pasar lo que le quedaba con quienes se habían vuelto cercanos, aunque doliera, aunque fuera un error. ¿Quieres irte de vacaciones?, preguntó Pablo sorprendido cuando ella se lo propuso en la cocina. No unas vacaciones cualquiera, quiero mostrarle a Alejandro algo grande, algo hermoso, algo que recuerde para siempre. ¿Egipto? Egipto. Arena, pirámides, el mar. ¿No era ese el sueño de todos en la infancia? Pablo se rió. Yo soñaba con cavar en la arena y acabé cavando zanjas. Pues es hora de compensar, sonrió ella. Ya hablé con la agencia, salimos en 5 días. ¿Petrovna viene? Claro. ¿Quién si no arrastrará las maletas? Pablo calló. Algo en ese viaje le parecía especial, pero no preguntó. Ella no quería hablar. Aún no era el momento. Mientras preparaban las cosas, Evelina atesoraba los momentos como escenas de una película favorita. Alejandro se probaba gafas de buceo y reía frente al espejo. Pablo elegía bañadores y protestaba: parezco un turista de los años 90. Petrovna llenaba el botiquín como si fueran al desierto, no a un resort. Cada uno, sin saberlo, intuía que algo estaba cambiando. La noche antes del vuelo, Evelina no durmió. Abrió un álbum viejo con fotos de la infancia. En una de ellas, su abuela sostenía en brazos a un niño pequeño. La firma se había borrado, pero ella ya lo sabía. Era la madre de Pablo. Y todo se volvió más claro. Ese parecido que siempre había atribuido al azar. Ese sentimiento que creía enamoramiento,
Era otra cosa, más honda, más enredada, era sangre. Y eso lo hacía insoportablemente complicado. ¿Cómo decírselo? ¿Cómo no destruir lo que por fin era real? Y si no lo decía, no era vivir una mentira. En la oscuridad de su habitación, abrazó la foto contra el pecho y susurró: «Perdóname por no saberlo, por lo que siento, por lo que no puedo decir». A la mañana siguiente, por primera vez en muchos años, Evelina salió de casa sin abrigo ni tacones. Llevaba una chaqueta ligera, una mochila al hombro y el rostro de una mujer que no llevaba ropa, sino sus últimos intentos. El aeropuerto lo recibió con su bullicio habitual, olor a café, pantallas parpadeando y familias apresuradas. Alejandro corría entre las maletas maravillado mirando los aviones. Pablo vigilaba con una mezcla de responsabilidad y ternura. Petrovna, seria como siempre, repartía toallitas húmedas y resoplaba. Evelina caminaba un poco apartada, observando los rostros como queriendo memorizarlos. Cuando el avión despegó, cerró los ojos. Sus dedos temblaban. Pablo le tocó la mano. «Todo está bien». Ella le apretó la palma, sin mirarlo. «Por ahora sí», y por dentro una sola idea. «Ojalá me dé tiempo de decirlo todo, de despedirme bien». Egipto los recibió como una ráfaga de otro mundo, como si alguien hubiera abierto la puerta a un universo paralelo donde no existía el gris, ni el diagnóstico, ni la muerte. Solo luz. El mar brillaba como un espejo, la arena crujía bajo los pies, el aire olía a sal y libertad. Evelina, de pie en el balcón del hotel, contemplaba el horizonte como si fuera el último que vería. Uno sin líneas, sin final, sin fechas. Pablo y Alejandro chapoteaban en la piscina. El niño reía a carcajadas. Pablo también, como si durante años se hubiera preparado para ese momento exacto. Petrovna se había colocado en una tumbona, gafas oscuras puestas, como si esto hubiera sido siempre su merecido, solo que la vida se había tardado en entregárselo. «Tienes que probar el cóctel de coco», dijo Pablo acercándole un vaso. «Nunca has estado de vacaciones, ¿verdad? Basta ya de vivir como un tanque». «¿Y tú cómo sabes cómo he vivido?» «He escuchado, observado, comparado contigo misma». Evelina tomó el vaso, dio un sorbo, y por primera vez en muchos años rió. No por cortesía, no por incomodidad, de verdad. «¿Un tanque, dices?» «Uno terco, imparable, pero hasta los tanques se quedan sin combustible. Y tú no eres de acero, Elia, eres de carne y hueso». Él casi nunca la llamaba por su nombre, y Elia jamás. Algo dentro de ella se estremeció, no el corazón, la culpa. Hicieron excursiones, camellos, té con beduinos. Alejandro armó una colección de piedras, se quemó la nariz, empezó a entrecerrar los ojos como un pequeño capitán. Pablo los fotografiaba a todos, como si quisiera guardar ese espejismo para siempre. Evelina, mientras tanto, absorbía cada instante como si lo bebiera. El olor del mar, el calor del viento, la caricia de la arena. Era como un brindis de despedida en una fiesta donde ya sabes que se apagan las luces. La tercera noche, Pablo la llevó a la azotea del hotel. Abajo, las luces del complejo. Arriba, las estrellas tan nítidas como si las hubieran grabado en piedra. «Quiero decirte algo», comenzó sin mirarla. «Sé que puede sonar ridículo, pero si no lo digo ahora será tarde». Evelina contuvo el aliento. Ya sabía lo que venía y deseaba desaparecer, borrarse de esa escena. «Yo te amo, Evelina, no como alguien agradecido, no por lo que hiciste por mí, simplemente como un hombre ama a una mujer. Esto ya no es por las circunstancias, esto soy yo». Ella no dijo nada. Él finalmente la miró, buscando una respuesta, pero en sus ojos no había amor, solo dolor. «Perdóname», susurró ella, «pero eso no puede ser. ¿Estás casada? ¿Hay otro?» Ella negó con la cabeza. «Eres mi sobrino, Pablo». Él no entendió de inmediato. «¿Qué?» «Somos familia, por parte de padre.
Lo supe cuando empezamos con los trámites. No quería creerlo, pero era cierto. Y entonces ya no pude alejarme. No podía dejarte, pero tampoco podía decirlo. Hasta ahora. Él se sentó, cabizbajo, en silencio. El viento agitaba su pelo. Las estrellas titilaban como si se rieran cruelmente. No lo sabía, susurró al fin. Entonces, ¿por qué me lo ocultaste? Porque quise creer que el amor no siempre tiene que ser físico, que uno puede estar cerca sin romper los límites. Pero quizás me equivoqué. No, respondió él levantándose. No te equivocaste tú. Fue la vida. La vida no pregunta si nos viene bien o no. A la mañana siguiente, Evelina propuso: vamos a tirarnos en paracaídas. ¿Qué? Siempre lo soñaste, ¿no? Dijiste que de niño querías, pero no había dinero. ¿Y tú? Yo siempre fui cobarde, pero ya es hora de hacer algo que me dé verdadero miedo. Petrovna casi se desmayó cuando supo el plan. Pero usted no aceptó ni el masaje del spa. Evelina, eso es un riesgo. Petrovna, dijo ella suavemente, ¿y vivir no lo es? El aeródromo olía a gasolina y asfalto caliente. Los instructores hablaban rápido, mostraban señales, ajustaban arneses. Pablo revisaba los equipos. Alejandro les hacía señas desde el suelo. Evelina estaba serena, más que nunca. ¿Estás segura?, preguntó él. Absolutamente. Vivimos una vez. Subieron al avión. Debajo, el desierto, las carreteras como hilos, los barrios polvorientos, el mar abriéndose hasta el horizonte. Evelina sintió el corazón latir con fuerza, pero no de miedo, de presencia. Saltaron casi al mismo tiempo, en tándem con los instructores. Pablo gritaba de emoción. El viento le golpeaba el rostro. La tierra se acercaba. Todo era como en el cine. Y entonces, un grito. No supo de quién. Se volvió. El paracaídas de Evelina no se había abierto, tampoco el de emergencia. El instructor tiraba de las correas. Pánico. Segundos. Caían, como en una película muda, sin sonido, solo viento, solo cielo despedazado. Pablo gritó, Number, pero ya era tarde. Ella caía, no como un cuerpo, como luz. Y la luz se apagó. Gritos, alboroto, sirenas, destellos de luces azules, turistas corriendo por la playa, personal gritando nombres, confusión por todas partes. Todo se volvió ruido detrás de un vidrio. Pablo estaba de pie, apretando a Alejandro contra sí, viendo cómo dos hombres con uniformes cargaban bolsas negras sobre unas camillas. No lloraba. Sus ojos estaban secos, como la arena ardiente bajo sus pies. Solo su pecho vibraba con un zumbido sordo, profundo, como si dentro de él se hubiera encendido una sirena eterna, como si el mundo se hubiera vuelto mudo, salvo por ese rugido que desgarraba su interior. Petrovna discutía con alguien del aeródromo, pedía un traductor, llamaba al consulado. No había ni pánico ni histeria en su voz, solo una voluntad de hierro. Su rostro era de piedra, como si hubiera esperado este día toda la vida y supiera, ahora no se puede caer. Pablo no decía nada, no podía. Todo dentro de él estaba hundido en un túnel oscuro. Alejandro se aferraba a él sin emitir sonido. Solo miraba al frente, como un gatito al que le han quitado su hogar. Pasaron los primeros 2 días como en una niebla espesa. Papeles, visados, declaraciones oficiales. Por primera vez en su vida, Pablo se vio como el familiar más cercano de una persona fallecida. Y todo le parecía absurdo. Repetía su nombre, mostraba su pasaporte, firmaba formularios, y todo como si no fuera con él, como un actor que representa una escena sin entender el guión. Petrovna asumió casi todo, gestionó trámites, habló con el consulado, presionó para que el proceso se acelerara. Pablo alcanzaba a oír frases sueltas. No, era ciudadana española. Sí, fallaron ambos paracaídas. Queremos una investigación oficial, pero él no decía nada.
Solo abrazaba a su hijo, que tampoco preguntaba, que tampoco lloraba, solo existía. El cuerpo de Evelina llegó al cuarto día, dentro de un ataúd blanco, con una tapa de cristal. Parecía dormida, solo que demasiado quieta. Petrovna estaba de pie junto a ella, imperturbable. «Tan hermosa», murmuró, como si supiera cómo iba a marcharse. Incluso el vestido parece sacado de una de sus viejas fotos. El funeral fue íntimo, sin ostentación, nada del espectáculo que uno habría esperado de una mujer de su nivel. Solo un círculo estrecho, empleados, algunos amigos de infancia, unos pocos que de verdad la quisieron. Pablo se quedó en un rincón, con Alejandro a su lado, sosteniéndole la mano. Petrovna detrás, en silencio. Todo parecía un sueño distante. Palabras del sacerdote. Tierra sobre madera. El sonido hueco de la despedida. Y luego, un silencio pesado, como una losa. Después del entierro, Alejandro dejó de hablar. Por completo. No respondía preguntas. No jugaba. No comía en la mesa. Solo se sentaba en un sillón abrazando una almohada, mirando al jardín por la ventana. Pablo no aguantó más. «Necesitamos ayuda», le dijo a Petrovna. «No un médico físico, un psicólogo, urgente». Al tercer día apareció una joven terapeuta. Ojos tranquilos, voz suave, paciencia de ángel. No hizo preguntas complejas, solo se sentaba junto a él, leía cuentos, jugaba, veía dibujos animados con él. Poco a poco, Alejandro empezó a volver. No del todo, pero ya no estaba perdido. Y Pablo entendió que el dolor no se va, solo se aprende a vivir con él. Una noche, rebuscando entre los papeles del despacho de Evelina, encontró una caja de cuero pequeña. Dentro, una carta. «Para Pablo, léela cuando yo ya no esté». Tardó horas en decidirse. La dejó sobre el escritorio. La miraba. Finalmente, la abrió. «Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y porque no pude decirte todo en vida. Pero debía. Tú no solo fuiste alguien que necesitaba ayuda, fuiste quien me salvó. Me devolviste la risa, la confianza, la fe. Me enseñaste que aún podía sentir y ser débil sin avergonzarme. Sé que descubrir que somos familia lo cambia todo, pero yo creo que la sangre no es un muro, es un puente. Te dejo todo lo que tengo, la casa, la empresa, las oportunidades. No porque seas mi sobrino, sino porque eres la única persona a la que confiaría hasta un hijo, si lo hubiera tenido. Haz de esto tu comienzo, no el final. Con amor, para siempre, Edot». Pablo leyó la carta 3 veces, luego la guardó en el bolsillo del pecho. No lloró, solo se sentó en su silla, cerró los ojos, y por primera vez desde su muerte, dejó que el aire entrara hondo. La empresa estaba de luto, nadie lo creía. En todos los pisos colgaban retratos de Evelina, lazos negros, flores. Marina, la subdirectora, lloraba en el pasillo. Se decía que sin ella, todo se vendría abajo. Pero un día, Pablo se presentó a la junta. Traje sobrio, carpetas nuevas, mirada firme. «Yo no soy Evelina Ríos», dijo, «ni pretendo serlo, pero ella confió en mí, y no la voy a fallar». Algunos aplaudieron, otros callaron, pero nadie se fue. Entró a su oficina, cerró la puerta, miró su sillón, la ventana, el calendario detenido en la fecha del viaje. Colocó una foto de Alejandro en el escritorio y dijo en voz alta: «Vamos, Elia, a trabajar». Y afuera volvía a empezar la primavera.